Sipi. ¿Ya pueden ver toda la pantalla así bien? Sí, Ok, sí, sí se ve. vale. Ok, entonces, pues primero que nada, bienvenidos. Los felicito a todos por estar aquí, porque están en vacaciones, se interesan por aprender, entonces eso está súper bien. Y pues para los que no me conocen, yo soy Grecia Camarena Suárez, estoy en la sección 11, acabo de pasar a tercer año. Ya algunos por ahí les di algunas prácticas, pero para los que no me conocen, ya que me conozcan. Entonces, pues vamos a empezar. Hoy vamos a ver los principios generales de la función gastrointestinal. Si a lo largo de la práctica tienen alguna duda o quieren comentar algo o quieren que les repita algo, con toda confianza me dicen y con mucho gusto les respondo pues, lo que quieran. Y pues bueno, como les dije, vamos a ver los principios básicos. Vamos a ver la motilidad, el control nervioso y la circulación sanguínea. Yo les voy a hablar de la motilidad, pero antes de comenzar con la motilidad, vamos a repasar algunos fundamentos de anatomía y de histología que creo que son necesarios que los recuerden por si tienen el conocimiento ahí un poquito difuso, que lo recuerden y así les va a ser, o sea, se les va a hacer muchísimo más fácil correlacionar la fisiología con los conocimientos que ustedes ya tienen. Entonces, vamos a empezar. El aparato digestivo es un tubo que mide aproximadamente 7.5 a 11 metros. Se extiende desde la cámara oral hasta el conducto anal, ¿ok? Y su principal función es la transformación de los alimentos en moléculas simples. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ser transferidas todas estas moléculas, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, para que se puedan ser transferidas al torrente sanguíneo e incorporarse a las células en los tejidos, para que de esta manera se obtenga la energía que necesita para construirse, para autorrenovarse, para nutrirse en términos generales, ¿ok? Entonces, anatómicamente tenemos que el aparato digestivo lo dividimos en una porción alta y en una porción baja. La porción alta corresponde desde la cavidad oral hasta el duodeno, hasta la tercera porción del duodeno, y la porción baja es desde la tercera porción del duodeno, pues hasta el conducto anal, ¿ok? A lo largo del tubo digestivo tenemos algunas estructuras que son accesorias y también tenemos glándulas accesorias. En la cavidad oral, pues tenemos los dientes, la lengua y las glándulas salivales, que aquí se las puse en una imagen, las parótidas, la glándula lingual y la submandibular. Y ya en la cavidad abdominal propiamente tenemos cola biliar y dos estructuras que conocemos como glándulas extramurales, que es el hígado y el páncreas. Recordemos que el páncreas, además de su parte exócrina, una porción endocrina, entonces esta no se comunica a través de un conducto, sino que lo hace liberando hormonas a través del torrente sanguíneo. Espero que se acuerden súper bien, ¿ok? Entonces, tenemos que la cavidad bucal está conformada por, como ya les mencioné, la lengua, músculos que forman el suelo de la boca y los paladeros. Esto representa el principio de la vía digestiva. ¿Ok? Entonces, ahorita les mencioné esto de las glándulas salivales. Es importante porque producen saliva, como ya sabemos, que es acuosa y es un poquito alcalina y contiene moco para poder lubricar el alimento. Algo muy importante es que aquí comienza la digestión, pero solamente de los carbohidratos, ¿ok? Contiene una enzima que conocemos como amilasa salival y esta nos va a ayudar para la digestión del almidón, ¿ok? Después de la cavidad oral tenemos la faringe, que es esta estructura que comunica tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio, ¿ok? Sabemos que se divide en tres porciones, en la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Después de eso se sigue el esófago, que es este tubo de 25 centímetros que su función es comunicar a la faringe con el estómago, ¿ok? En el estómago, ahora sí, ya vamos a comenzar, ya comienza este proceso de digestión como tal. Aquí no se absorben sustancias, lo vamos a ir tratando poco a poco, pero aquí principalmente se absorbe agua y algunos compuestos lipídicos como el alcohol y algunos fármacos, ¿ok? Y pues bueno, el estómago es esta digestivo que está formado por, bueno, tenemos una división anatómica y una división histológica. En su división anatómica, pues tenemos la porción, espero que puedan ver el cursor, porción del cardias, el fondo, el cuerpo, la porción pilórica, la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿ok?
Pero si recordamos, en histología lo dividimos en 3 porciones. ¿Alguien recuerda por qué la dividimos en estas 3 porciones? ¿Alguien que ponga un puntito por ahí y diga? ¿No hay nadie, Alex? Ok, está Ulises Martínez García. El primero. Vale, que Ju- nos comente. sí, prende tu micrófono, porfa, y nos dices por aquí. Ok. Si no mal recuerdo, es por el tipo de glándulas que van a estar en las porciones, ¿no? Así es, sí, ma. Ok, les comento. Histológicamente dividimos el estómago en porciones y como nos comentó, no recuerdo su nombre, depende de las glándulas que encontramos. Vamos a encontrar 3 tipos de glándulas, o sea, 3 lugares en los cuales lo vamos a dividir. En la porción del cardias, la porción pilórica y la porción del cuerpo y del fondo, o sea, la porción corpofúngica, ¿ok? Entonces, en histología recordemos que en la porción del cardias y del píloro encontramos glándulas de tipo mucosas. Básicamente aquí nada más van a estar moco. Y este moco va a secretar también bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de neutralizar el pH tan bajo que se encuentra aquí en el estómago, ¿ok? Entonces, les voy a mencionar ahorita cuáles son las glándulas corpofúngicas. ¿Por qué? Porque su secreción es importante. También van a secretar algunas hormonas que son importantes también y las vamos a ir viendo del, del tubo digestivo. Ok, se las comento porque aquí puse la imagen, entonces para ya no regresarme después. Aquí puse un corazón a ver todas las capas, espero que sí se acuerden muy bien. Entonces vamos a dividir en 4 capas, ¿ok? Que es la mucosa, submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. Recordemos que aquí, esta parte de aquí corresponde a la mucosa, ¿ok? Y la primera porción corresponde al epitelio, ¿ok? Al epitelio va a descansar sobre una lámina propia. Esta lámina propia está compuesta de tejido conectivo y células del sistema inmunitario, como linfocitos, células plasmáticas, monocitos, entre otros, ¿ok? Por lo regular, la lámina propia es muy escasa, porque como hay abundantes glándulas, aquí no se ve, pues no hay realmente mucho, no hay una lámina propia muy abundante, ¿ok? Después tenemos otra capa que conocemos como la muscular de la mucosa, que nos va a ayudar a que las glándulas expulsen sus secreciones, ¿ok? También posteriormente vamos a ir viendo los plexos que se encuentran y cómo es que actúan en la función gastrointestinal, pero aquí recuerden que en la muscular de la mucosa se encuentra un plexo que conocemos como el plexo de Swabadash, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Después de la capa mucosa tenemos la submucosa. También está compuesta de tejido conectivo, pero este es un poquito más denso. Y aquí también encontramos células del sistema inmunitario. Por ejemplo, aquí nos marca el tejido linfoide, ¿ok? Después, acá en la parte de abajo, pues ver, está la muscular externa, que por lo regular se encuentra en 2 disposiciones, la muscular interna y la longitudinal externa, pero tenemos una excepción aquí en el estómago que se encuentra entre 3 capas, a ver, 1, 2, 3, que es la oblicua interna, la media y la longitudinal externa, solamente en el estómago. Solamente son las 2 habituales, que es la circular interna y longitudinal externa. Y tanto en la capa submucosa como la muscular externa vamos a encontrar los plexos. En la capa submucosa encontramos el plexo submucosa de Meissner, que también nos va a ayudar a todo este proceso de las secreciones gástricas. Y en la capa muscular externa, entre las 2 capitas, la circular interna y la longitudinal externa, se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que va a ayudar a inervar estas fibras musculares y que pueda todos estos movimientos. Algo importante también es que van a haber diferentes clases, ahorita los vamos a ver, para todo este proceso de digestión. En la circular interna lo que va a pasar es que este plexo va a movilizar el quimo y lo va a mezclar. En tanto que en los movimientos de peristalsis va a actuar en conjunto toda la capa muscular, tanto la circular interna como la longitudinal externa, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Y aquí les puse una imagen un poquito más esquemática para que recuerden las capitas.
Supongo que esto ya lo han de tener súper claro, solo es como un recordatorio, ¿ok? Entonces se me pasaba. Después de la muscular sigue el mesotelio o serosa. Recuerden que la serosa o adventicia, una disculpa. Recuerden que la diferencia entre una serosa y una adventicia es que la serosa contiene mesotelio, o sea, una capa de epitelio plano simple, mientras que la adventicia no lo tiene. Y bueno, ahora sí, recordando que les estaba mencionando, Y Grecia, las glándulas, ¿sí? ¿puedes tratar un poquito la imagen donde sale el esófago, porfa? ¿Está? La anterior, esa. Ok, nada más para comentarles un poquito del esófago, lo dividimos en 3 tercios. El primer tercio o tercio superior tenemos que está formado por músculo estriado. Esto se debe porque hay prolongaciones de músculo del constrictor de la faringe. Ok, si nos ponemos ahora el del tercio medio y el tercio inferior, podemos decir que este tiene músculo. En el caso del tercio medio, tanto músculo estriado como músculo liso. Podemos decir que a partir del tercio medio es donde empieza ese sistema nervioso entérico. Y en el caso del tercio inferior tenemos que únicamente vamos a encontrar músculo liso. Ok, algo también que debemos recalcar es que este sistema nervioso entérico lo dividimos en varios plexos. Ya Grecia les comentó que en la submucosa encontramos 2 plexos. Tenemos el plexo de la submucosa interna, ese va a ser el plexo de Meissner. Pero en el caso del plexo de la submucosa externa, que está prácticamente entre la submucosa y la muscular externa, está el plexo de Henle, que es el que ya les comentó, que es el plexo de Swabash. Y en el caso del plexo de la muscular externa, es el plexo mientérico de Auerbach. Igual para que lo tengan en cuenta, porque Grecia y sus compañeros les van a hablar la función de estos plexos. Listo, Grecia, gracias. Continúa, por favor. Vale, gracias, Alex. Bien, ahora les mencionaba esto de las glándulas, es de las glándulas corpofúndicas y son las glándulas más importantes. Bueno, no es que las otras no sean importantes, pero estas tienen diferentes tipos celulares. Espero que sí se acuerden, si no, pues por eso se las puse aquí. Entonces, estas son muy importantes porque van a secretar todas estas características que le confieren la peculiaridad a las secreciones gástricas, ¿ok? Recordemos que encontramos células mucosas también, aquí para poder neutralizar este pH tan bajo como les mencionaba. También encontramos células madre que van a estar cambiando, bueno, saben que las células se están renovando, entonces estas células madres se encargan de reponer las que ya no están. Entonces después tenemos las células parietales que secretan 2 sustancias, que es el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Primero vamos a hablar del ácido clorhídrico. Recordemos que tiene un pH muy, muy bajo de 0.5 y al mezclarse con todas las demás secreciones le confiere el pH de las secreciones gástricas de un 1.5, de 1.5 a 3. ¿Ok? Y esto es importante porque el ácido clorhídrico va a activar al pH que se secreta de las glándulas principales. Además, ácido clorhídrico tiene la función de ser un bacteriostático, o sea que inhibe varias bacterias, ¿ok? Y algo aquí importante es que las les van a tener, o sea, no secretan nada más así porque sí, sino que tienen varios receptores. Los principales receptores por los cuales van a llegar y van a secretar son los receptores a gastrina, histamina y acetilcolina. Y esto es muy importante en cuanto a la fisiología. ¿Por qué? Porque no solamente las estructuras van a responder a un control nervioso, o sea, a un control eléctrico, sino que también van a responder a un control hormonal. Entonces es por eso que ustedes se sepan los receptores, ¿ok? Entonces les repito, las células parietales tienen receptores de gastrina, histamina y acetilcolina. Entonces, cuando llegan estos receptores, pues se activa la bomba que está aquí, la bomba ATPasa, para empezar a producir el ácido clorhídrico, ¿ok? Y por otra parte, el factor intrínseco, yo siempre les menciono que es como un camioncito. Va a transportar a la vitamina B12 o cobalamina hacia el ilion, ¿ok? Si hubiera un déficit del factor intrínseco, la vitamina B12 básicamente no podría ser absorbida, ¿ok? Entonces esto es muy importante, ¿va?
Y recordemos también que una deficiencia de factor intrínseco nos va a llevar a algo que conocemos como anemia perniciosa. Recordemos también que la vitamina B12 es fundamental para la maduración de los eritrocitos. Entonces, como no hay, si en el caso de que no hubiera factor intrínseco, pues básicamente no habría vitamina B12, ¿va? Para que lo tengan en cuenta porque también se los mencionan después. Después tenemos otras células, son estas que son como triangulares, que son las células enteroendocrinas que secretan diferentes tipos de hormonas. Entonces, esto es, o sea, no quiero sonar muy repetitiva, pero en serio es importante. De hecho, si quieren como darle una repasada a todo este tipo de hormonas, en el ROS viene como una tablita y ahí les dice, esta hormona inerva tiene esta función o inhibe esto o así. Entonces, para que la chequen si quieren, les menciono ahorita algunos ejemplos. Por ejemplo, las células G secretan gastrina y secretan grelina. La gastrina, como ya les dije, ayudan a la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno o de pepsina. También la grelina, no sé si se han dado cuenta cuando les da hambre, o sea, ¿por qué les da hambre? No les da nada más porque sí, sino que hay esta hormona llamada grelina, se secreta aquí en el estómago, manda una señal al sistema nervioso central para decir, ok, tengo hambre, y que les llegue este impulso de que vayan a comer, ¿ok? Algunas otras son como la colecistocinina, que ayuda a la contracción de la vesícula biliar. También tenemos la secretina, que ayuda a secretar las enzimas pancreáticas. Tenemos el GIP, el péptido inhibidor gástrico, que ayuda a la liberación de insulina. Y muchas otras que les va a ayudar a correlacionar la fisiología. Entonces, ahorita nada más les menciono algunas, pero sí es necesario que ustedes las chequen más al ratito en caso de que no las revisaran ahorita. Entonces, pasamos al intestino delgado. Pues el intestino delgado va a estar compuesto por tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion, y mide aproximadamente de 6 a 7 metros, ¿ok? Y algo importante aquí, les puse esta imagen porque estas son las estructuras que aumentan la superficie de absorción, que son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Entonces, esto es muy importante porque el 90% de los compuestos nutritivos simples, como ya se lo mencioné, todos los aminoácidos, los ácidos grasos, los dipéptidos, los monosacáridos, se absorben en este lugar. Entonces, necesita estructuras que le den ese plus al intestino que le ayuden a absorberlos, ¿ok? El primero son los pliegues circulares. Yo siempre les digo que son como topecitos. ¿Para qué sirven? Para que cuando el alimento pase por aquí, pues tarde más tiempo en recorrer todo el intestino, ¿ok? Que no pase, o sea, si no existieran estos pliegues circulares, todo el alimento pasaría y seguiría así, súper rápido. Entonces, por eso les digo que son como topecitos. Imagínense que la comida es un cochecito, entonces va pasando y los topes hacen como que se vaya lento, ¿ok? Y le den chance a las otras dos estructuras de que puedan absorber todos estos nutrientes, ¿vale? Entonces, en este cuadrito vemos que le hacemos como un zoom y podemos ver las vellosidades intestinales, que son todas estas de aquí, que están tapizadas de pues un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple, pero contiene microvellosidades y cada una de estas células tiene aproximadamente 1000 microvellosidades o más y todas estas microvellosidades en cada célula aumentan por 600 la superficie de absorción, entonces son muy importantes. De aquí, disculpa. De aquí ya pueden pasar todos los nutrimentos al torrente sanguíneo y de ahí viajar a los tejidos y células para ser aprovechadas, ¿ok? Aquí les puse un corte histológico para que puedan verlo en caso de que no lo recuerden. Este de aquí es una vellosidad, ¿ok? Y aquí se ven bonitas las capas del tubo digestivo. Recordemos que son las mismas. La mucosa, su lámina propia, la muscular de la mucosa. Esto de aquí corresponde a la submucosa y esto a las dos túnicas musculares. Esto corresponde a la circular interna y esto a la longitudinal externa, ¿vale? Entonces, ahora pasamos al intestino grueso, que ya es la porción final del tubo digestivo. Comienza desde el ciego y se divide en el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Recordemos que aquí hay algunas estructuras como las austras colónicas, las tenias del colon y estos sacos lipídicos que son los apéndices segmentales, ¿ok?
Entonces, pues como les decía, este es el último segmento y su función principal es absorber el agua y eliminar los productos de desecho de la digestión. Aquí vamos a encontrar abundantes glándulas caliciformes en su mucosa. ¿Para qué? Para que estén secretando este moco y puedan fluir las sustancias de desecho, ¿ok? Y también sus capas son las mismas, pero hay una diferencia en su mucosa. Aquí ya no encontramos vellosidades intestinales porque, como les dije, el 90% de todas las sustancias se absorben en el intestino delgado, entonces aquí ya no hay mucho que absorber más que agua, ¿ok? Y todas estas estructuras que están aquí, estas cositas como estos circulitos moraditos, corresponden a las glándulas intestinales o criptas del Ibercum, que van a estar secretando el moco, ¿ok? Y pues todas sus capas son iguales. Esto es todo como de lo, como del recordatorio de anatomía, histología. Si alguien tiene alguna duda de esto, es ahora. Si no, ya pasamos de lleno a la fisiología. Me espero un poquitito a ver si dicen algo, si no para continuar, ¿ok? Si no hay nada, entonces ya vamos a empezar con los principios generales de la motilidad. Entonces, les dimos todo este repaso para que tengan los conocimientos bien frescos y puedan entenderlo bien. Ahora, si no me pusieron mucha atención en los temas pasados, ya lo sabían, está bien, pero aquí sí necesito que pongan atención porque puede que sean temas nuevos para la mayoría de ustedes. Entonces, vamos a tener que los principios generales de la motilidad va a tener 5 principales funciones. Primero, el tránsito de los alimentos. Ya vimos más o menos cómo se transporta desde la cavidad bucal hasta que salen los productos de desecho, ¿ok? Presión de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos, ¿ok? También la absorción de los productos digeridos y el agua y la circulación a la sangre por los órganos gastrointestinales. Algo importante aquí de esto es que, como les dije, se van a estar secretando hormonas y cada hormona va a actuar en diferentes niveles. La gastrina y la secretina va a actuar en un nivel, la colecistocinina en otro, entonces por eso es necesario que le den ese repaso. A su vez, todo básicamente tiene un control hormonal y un control nervioso. Como les comentaba, no solo el control va a estar dado por estas conexiones eléctricas, sino que también van a tener un control hormonal, por eso es necesario que lo recuerden. Entonces, vamos a ver primero el músculo liso gastrointestinal y su función como un sinsitio. Espero que recuerden también en sus clases de histo que es un sinsitio. ¿A qué nos referimos con un sinsitio? ¿Alguien me puede decir qué nos referimos con un sinsitio o qué es un sinsitio? ¿Nadie? Ok, Grecia. Ahora sí, Mayra Román. ¿Perdón? Te lo va a decir Mayra Román para que prendas su Ah, micrófono. vale. Es donde ocurre un conjunto de distintos tipos celulares y actúan de una misma forma, ¿no? Ujú. Sí, básicamente eso. A lo que nos referimos con un sinsitio es que va a haber células individuales, pero van a actuar como una sola, ¿ok? Y esto es gracias a las uniones GAP o las uniones intercelulares. Entonces, si recuerdan también sus clases de histo, tenemos dos diferentes tipos de músculo liso. Aquí en el aparato gastrointestinal solo encontramos músculo liso, que es involuntario, obviamente. Entonces, encontramos dos tipos de músculo liso, el multiunitario y el unitario. Aquí vamos a tener unitario. Como vemos, esto es una fibra nerviosa y estas son las células musculares lisas. Entonces, como vemos, tienen conexiones GAP, que esto para qué va a servir. Cuando se estimule una sola célula en cualquier parte, va a ayudar a que todas se estimulen. O sea, estas uniones GAP va a ayudar a que se unan. Es como si se agarraran de la manita, una agarra a la otra y a la otra y a la otra, para que pueda fluir el potencial eléctrico y se despolarice todo el tubo digestivo. Esto también va a depender de el nivel de excitación. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a ver los niveles de excitación. En caso de que esté muy excitada las fibras musculares, se puede excitar incluso la musculatura lisa de todo el tubo digestivo a lo largo y a lo ancho, pero si no está tan excitada, solo se puede contraer una porción, ¿ok? Esto es muy importante, que depende del nivel de excitabilidad. Y pues cada una de
de estas células o de estas fibras musculares aproximadamente de 200 a 500 micras de largo por de 2 a 10 micras de ancho, ¿ok? Y recordemos que las células musculares pues están en dos disposiciones. En la longitudinal van a estar en una disposición pues longitudinal como horizontal y en la circular se van a encontrar rodeando al tubo digestivo, ¿ok? Ahora sí, como tal, vamos a ver la actividad eléctrica del músculo liso. Aquí sí necesito que pongan también mucha atención. Se supone que eso lo debieron de haber visto en fisiología celular, pero la mayoría de ustedes nunca ven bien fisiología celular o si lo vieron bien ya no se acuerdan. Entonces, esto es importante. Les voy a dar como un repasito para que entiendan bien cómo es la actividad eléctrica, ¿ok? Aquí les puse este ejemplo de una célula, ¿ok? Esto es una célula. Vamos a tener varios conceptos que necesito que entiendan bien. El primero es el potencial de membrana. El potencial de membrana se mide en milivoltios. ¿A qué nos referimos con el potencial de membrana? A la capacidad eléctrica que tiene una célula, ¿ok? Es, sí, es la capacidad eléctrica que tiene una célula. Y tenemos otro concepto aquí que es el potencial de reposo. Como vemos aquí, el potencial de reposo de esta célula es de -70, como ven aquí. ¿A qué nos referimos como potencial de reposo? A que esta célula, sin tener ninguna clase de estimulación eléctrica, tiene -70. Siempre va a ser -70. Es como si una persona siempre está feliz, así. Su potencial de reposo siempre va a ser -70, ¿ok? Y aquí tenemos otro que es umbral de estimulación, que es esta línea punteada moradita, que es de -55. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta célula necesita tener una estimulación eléctrica y tiene que llegar a -55 para que se pueda estimular, o sea, para que pueda pasar de su potencial de reposo y pueda tener esta estimulación que conocemos como despolarización, ¿ok? El potencial de reposo de una célula siempre va a ser -70, o sea, siempre va a ser negativo. Y cuando llegan iones, en este caso pueden llegar iones sodio, entran a la célula y le van a quitar un poco de este carácter negativo, ¿ok? Entonces va a ser más positivo y pasa de -70 a -55. O sea, tiene que atravesar este umbral de estimulación para que pueda haber esta despolarización. No sé si me estoy dando a entender, pues un poco confuso, pero espero que sí entiendan bien, ¿ok? Entonces está negativo, o sea, su Sí, carga está negativa, está polarizada. ok, chicos, primero que nada, evidente que el umbral es como, supongamos, una barda que ustedes quieren brincar. Ok, brincan y brincan, pero no lo alcanzan. Ahí no están llegando a ningún umbral, es decir, no se están estimulando. Ok, tú como estudiante, no sé, cualquier cosa, quieres brincar una meta. Ok, ya la brincaste. ¿Qué es lo que va a pasar? Ocurre la despolarización. Lo lograste. Prácticamente un umbral es eso, es el tope máximo que tiene que alcanzar una célula para estimularse y poder producir un efecto. ¿Qué efecto? Contracción. Prácticamente es un umbral. O sea, están en -70, es su punto de partida. Llegan a -55, es el tope, y si lo rebasan, prácticamente ya despolarizaron su célula. A eso nos referimos con el umbral. ¿Listo, Gres? Continúa. Vale, vale. Ujú. Entonces ya llega el umbral, se hace un poquito más positiva y ahí está despolarización, ¿ok? Oye, Grecia, perdón, es Entonces, que es creo que se este quitó la pico, ¿sí? ¿Vale? presentación. Y hasta aquí, ¿no la ven? Yo sí la veo. Alex, ¿puedes ver la presentación? Tres, es que había unos que estaban teniendo problemas de que no podían ver la pantalla. No sé cuántos sean los que no pueden ver la pantalla. La voy a quitar y la voy a volver a poner por si, a ver si se arregla eso. Pero, pues a ver, espérame un poquito.
Chicos, una disculpa, me salí. Yo voy a compartir la presentación otra vez. Espero que ya no tengan... listo. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Vale. Entonces, continuamos. Les repito, potencial de reposo, despolarización. Aquí está en un valor positivo. Si vemos, cambió desde menos 70 a más 30. Pero esta despolarización no puede durar así, no puede estar eternamente despolarizada, por lo cual va a perder su carácter positivo. Básicamente, estos iones positivos salen y se vuelve a repolarizar. ¿A qué nos referimos con repolarización? Se vuelve a ser negativa. Simple, y ya llega a su umbral, a su potencia. Imaginemos que está aquí en menos 70, pero si llegan más células que le confieren un carácter negativo, se va a hiperpolarizar, o sea, se va a hacer mucho, muy negativa, ¿vale? Entonces aquí recordemos que está negativa, positiva, negativa otra vez, y aquí está súper negativa, ¿vale? Y esto, o sea, ustedes me dirán, Grace, ¿por qué nos explicas esto? Y esto es porque cuando se despolariza la membrana de la fibra muscular, va a haber contracción. Si no se despolariza, no va a haber contracción. Y mientras más hiperpolarizada esté, es menos, no va a haber contracción, ¿ok? Por eso es muy importante este proceso de despolarización, polarización, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de cómo es la actividad eléctrica en el músculo liso. Básicamente, la actividad eléctrica, bueno, más bien, las fibras musculares se van a excitar por la actividad eléctrica, por lo regular, es lenta y constante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tienen algunas preguntas los chicos, no sé si pueda responderlas. Sí, es que como no las puedo ver, pero sí, ustedes díganme. Ok, ¿quién primero? Ok, Tana Torres. En lo de la ¿es hiperdespolarización? No, es Ah, no, hiperpolarización. ¿Es normal que siempre suceda? No es normal. Por lo regular no ocurre. Simplemente se despolariza y pierde este carácter positivo y vuelve a su potencial de reposo, o sea, a menos 70. A menos de que se estimule de más, bueno, no se estimularía. A menos de que pierda este carácter que se hiperpolarizaría, pero no es normal que ocurra. O sea, siempre y regresa a su potencial de reposo. Ah, ok, gracias. Ok, respecto a lo que dicen, una hiperpolarización quiere decir que se vuelve más negativo. Si ustedes pueden ver en la imagen, hay como una curva que está por debajo del menos 70. Y como logran ver, se debe a la entrada o salida de algún ion. En este caso, por ejemplo, del cloro. ¿Qué es lo que pasa? Nos volvemos más negativos. Es decir, si está en menos 70, puede llegar a menos 80. Y es una hiperpolarización. ¿Sí quedó claro? Dana. Ok. Perfecto, Gres. Sigue, por favor. ¿No hay otra pregunta? Ok. A ver, chicos, ¿alguno tiene una pregunta? Ulises Martínez, adelante. Sí, bueno, empiezas a ver en otro capítulo de aquí, dice que hay una diferencia en el valor del potencial en reposo. Entonces, el potencial de menos 70 es en células, nada más. Sí, algo que sí se me pasó a mencionarles es que este solo es un ejemplo. Por ejemplo, en esta imagen el potencial es menos 70, pero en el caso de las fibras gastrointestinales, su potencial es de menos 55, menos 56. Entonces esto es variable. O sea, el potencial puede ser menos 90, menos 70. Eso depende del tipo de fibra, tanto muscular como nerviosa. Aquí nada más es un ejemplo. No siempre va a ser menos 70. Es muy Sí, variable. depende del tipo de célula que estamos hablando. Vamos a ver, por ejemplo, en corazón, que va a haber algunas que tienen su potencial de reposo en menos 90, otras en menos 75, menos 80, etcétera. Es muy variable dependiendo de la célula.
Y vi también que Alexis tiene una pregunta, así que la puedes hacer, por favor. Ok, te la leo, Grecia. Parece que su micrófono no funciona. Dice, ¿qué sucede cuando está en el punto del potencial de acción? ¿Hay contracción? Ujú. Básicamente, cuando empieza a entrar la célula, más bien los iones positivos y que se despolariza, ahorita vamos a ver bien cómo ocurre en el músculo, va a haber este proceso de contracción en el pico del potencial de acción y mientras básicamente se va cerrando la membrana y van saliendo estos iones positivos, va perdiendo su carácter negativo y se pierde la contracción. Es como si hiciera el clic cuando está en el pico del potencial de acción y va perdiendo este carácter de contractibilidad y ya cuando se cierra el canal, ahorita les puse una imagen, cuando se cierra el canal y ya no hay iones positivos, que la célula vuelve a ser negativa, ya ahí no hay contracción, ¿vale? No sé Va, si me doy a entender con los chicos, porque esto sí es importante que lo tengan en cuenta y a veces no nos lo explican bien o es un poquito difícil de entender y cuando ustedes ya lleven fisio humana, lo primero que ven es nervioso y lo primero que ven en nervioso es esto. Y como no van a tener clases presenciales, es importante que ahorita si tienen más dudas o quieren que se los repita, yo se los repito con mucho gusto, pero lo importante es que ustedes se lo aprendan así súper bien de memoria. ok, deja. Básicamente, Alexis, un potencial de acción es toda esa cantidad de voltaje que tiene que llegar para, pues, finalmente contraerse como tú dijiste. En este caso, pico de potencial de acción, lo máximo que llega a despolarizarse una célula para que pueda contraerse. Básicamente es eso. No sé si quedó claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, creo que ya quedó claro, Grace. Continúa, porfa. Bueno, espero que ya haya quedado súper bien, porque a veces también es un poquito difícil explicarlo, pero bueno, vamos a continuar. Eléctrica, como les decía, en las fibras musculares del aparato gastrointestinal se excitan por la actividad eléctrica que es lenta y constante, o sea, no llega a el potencial eléctrico así de golpe, sino que es despacito, es constante y se va a dividir en dos grupos, que son las ondas lentas y el potencial de aguja. Ok, son estos dos, se los tienen que aprender así, ondas lentas y potenciales en aguja. Primero vamos a hablar de las ondas lentas. Básicamente, la mayoría de las contracciones gastrointestinales, o sea, todo este movimiento de la musculatura que se da en ondas. Es como si fueran olas en el mar, como si fueran estas onditas que están subiendo y bajando. A esto nos referimos con las ondas lentas, ¿vale? Y son rítmicas. Están determinadas, básicamente las contracciones gastrointestinales están determinadas por las ondas lentas, es como el marcapasos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque las ondas lentas no son verdaderos potenciales de acción, van a estar reguladas por la ondulación de una bomba que llamamos bomba sodio-potasio. Si vemos aquí en la imagen, puede ser un poquito difícil de interpretar, pero realmente no lo es. Aquí tenemos que su valor de reposo es de menos 56. Si vemos aquí está, donde está el cursor, ¿ok? Entonces, aquí es su potencial de membrana. Aquí está polarizada, ¿vale? Aquí no hay contracción, aquí no hay nada. Es como si las olas estuvieran totalmente quietas, ¿vale? Pero cuando llega la actividad eléctrica, no hay un potencial de acción como tal. Tiene un valor eléctrico de 5 a 15 milivoltios. Como vemos, está en menos 50 y aquí sube a menos 40 y después vuelve a bajar a menos 50 y vuelve a subir a menos 40 y así sucesivamente. Imagínense las olas del mar, así como van subiendo de menos 50 a menos 40, menos 50, menos 40, pero jamás llegan acá a menos 10 o a 0, o sea, jamás se despolarizan como tal. Esto quiere decir que no hay una contracción como tal, ¿ok? Nada más está ahí está el potencial eléctrico, pero no llega a despolarizar, y como no llega a despolarizar, no hay una contracción. Entonces, estas ondas lentas son importantes porque básicamente ayuda a controlar los potenciales en aguja. Es el que le dice algo así como de espérate tantito, no te contraigas tanto. Les ayuda a dar como que las agarra de la manita, les dice espérate, ¿va?
porque recuerden, estos no son potenciales de acción. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Entonces recuerden que su principal función es controlar la aparición de los potenciales intermitentes en aguja, ¿vale? Entonces esto corresponde a las ondas lentas. Recuerden que jamás se despolarizan. Solamente están ahí con un potencial de -5, de 5 a 15 milivoltios, como vemos aquí en la imagen. Este pedacito de aquí, ¿vale? Y después tenemos la otra, la otra opción, que son los potenciales en aguja. Estos sí son verdaderos potenciales de acción. Básicamente aquí llega el potencial eléctrico y sube. Básicamente, por eso se llaman potenciales en aguja, porque cuando lo marcamos gráficamente nos dan como estas espiguitas que parecen aguja. Como vemos aquí, puede estar en su potencial de membrana de -56. Aquí está un poquito más arriba, -56. Llega el estímulo eléctrico, ¡pum!, se despolariza. Básicamente aquí rebasa el potencial eléctrico y se hace más positivo de -40, o sea, avanza el -40, se despolariza, ¿ok? Se despolariza. Y aquí podríamos ver que es muy rápido, o sea, se despolariza y después se vuelve a polarizar, se despolariza y se vuelve a polarizar. Y como vemos aquí, esto es una onda lenta, ¿vale? Como les digo, como que la agarra de la manita hasta que vuelve a llegar otro estímulo nervioso o estímulo hormonal, cualquiera de los dos, se despolariza y se vuelve a polarizar. Otra vez se despolariza y se vuelve a polarizar. Y así es como ocurre el movimiento. Básicamente, cada que llega el potencial eléctrico u hormonal, se despolariza y hay una contracción. Hay una contracción en la musculatura y empieza a haber este movimiento, por ejemplo, de peristalsis, por poner un ejemplo, ¿vale? Se empieza a mover y dura así unos cuantos segundos, de 10 a 15 segundos, mientras dura el potencial de acción. Después baja, se vuelve a polarizar y se detiene el movimiento. Y así poco a poco. No sé si me estoy dando a entender, no sé si tienen alguna duda de esto, de las ondas lentas y de los potenciales en aguja. Ok, me explico un poquito más resumido. Prácticamente las ondas lentas son como cambios que van variando en ese potencial de membrana, pero como tal no llegan a ese umbral que necesita la célula para poder contraerse. En cambio, un potencial en aguja, que va a estar acompañado obviamente de unas ondas lentas también, si llegan al umbral de excitación, por así decirlo. Esto debido a una distensión del músculo por el neurotransmisor acetilcolina o por el parasimpático. Y prácticamente aquí se ocurre despolarización de las células. Y en cambio, si hay una estimulación por parte del simpático, donde liberamos el neurotransmisor norepinefrina, lo que ocurre es una hiperpolarización. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que este potencial en reposo, que es de -50, se vuelve más negativo y por lo tanto la célula no se puede despolarizar. ¿Sí entendieron eso? Chicos, ok, pusieron en el chat que sí entendieron. Y Grecia te tiene una pregunta. Dice, ¿cómo influyen las células intersticiales de Cajal en las ondas lentas? Recuerden que las células intersticiales de Cajal las conocemos como el marcapasos del aparato gastrointestinal. Entonces, estas actúan básicamente como un mediador, ¿vale? Cuando llega cuando el impulso nervioso hace que no se despolaricen todas que no, por ejemplo, en el caso de las ondas lentas, células, ¿ok? Algunas van a tener, ¿cómo les explico? Básicamente, algunas van a tener esta propiedad de generar potenciales en aguja y otras solo de tener ondas lentas. Entonces, las células intersticiales de Cajal se van a encargar como de mediar esto, ¿vale? O sea, que no todas tengan este potencial en agujas y que no todas tengan ondas lentas, ¿ok? Es como el que les va a dar las órdenes, ¿vale? Es el que va a estar como dando esta pauta para que ocurran tanto la despolarización como la polarización. No sé si me explico. Alex, ¿tienen otra pregunta por allí? Ok, sí. Abelardo de la sección 9. Prende tu micrófono, Abelardo, por favor.
Sí, mi duda es sobre la importancia del calcio, porque estaba viendo que, por decirlo así, sin calcio o sin apertura de los canales de sodio-calcio, no se puede dar, por decirlo así, el potencial en espiga. Y quería ver, pues, Ujú. bueno, que si Sí, nos pueden es que explicar un poco más sobre sí, claro, es que se los traté como de dividir para no darles toda la información de golpe, pero sí, obviamente el calcio es muy importante, lo vamos a ver de hecho en la siguiente imagen. Aquí les iba a dar una comparación entre las fibras nerviosas y las fibras en el aparato gastrointestinal. Y esto que nos menciona Abelardo sí es muy importante, ya que, por ejemplo, ya que lo mencionó, se los voy a explicar acá, ¿vale? En las ondas lentas entran iones positivos, ¿ok? Entra sodio, pero no entra calcio, entra solamente sodio. Es por esto que no se despolariza, es por eso que no hay la contracción del músculo porque no entra calcio. En cambio, en los potenciales en aguja sí entra tanto sodio como calcio. Entonces, el calcio, por medio del sistema de la calmodulina, va a hacer que los filamentos de mina jalen a los filamentos de actina. Esto también lo vieron en esto. Entonces, al haber este desplazamiento de las miofibrillas de la miosina con la actina, va a haber esta contracción muscular. O sea, básicamente se van a juntar, ¿ok? Para que haya este movimiento. Entonces, el calcio, que ese es el mediador que podemos decir que enciende el botón de la calmodulina para que le diga a la miosina, oye, jala la actina y que pueda haber esta contracción. Es por esto. Entonces, aquí viendo los canales, o sea, aquí les puse una comparación de la fibra nerviosa y la fibra del aparato gastrointestinal. Por ejemplo, en la fibra nerviosa solamente entran iones sodio y son canales rápidos. Básicamente, entran los iones súper rápido y se vuelve a cerrar. Entra súper rápido y se vuelve a cerrar. En cambio, en los canales lentos de calcio y sodio, entra sodio y entra calcio y se mantiene, o sea, queda abierta un ratito, por lo cual puede estar el potencial en aguja mantenido, o sea, puede mantener su tono, ¿vale? Y en este momento es cuando ocurre el desplazamiento de las miofibrillas y ahí el proceso de la contracción. Y cuando se cierra, por ejemplo, aquí vemos cuando se cierran las puertitas, pues ya finaliza el proceso de contracción hasta que se vuelven a abrir, queda abierta un ratito, entra el calcio y puede haber este proceso de desplazamiento de las miofibrillas por medio del calcio, ¿ok? Entonces recuerden que en las ondas lentas solamente entra sodio, por eso no hay una despolarización, por eso no hay contracción, solamente entra sodio. Y en el caso de los potenciales en aguja, es porque sí entra calcio. ¿Sí, sí entienden esta parte? Esto sí es importante. De hecho, eso se los puse al final. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok, Grace, pregunta. Ujú. Dice, ¿por cuánto tiempo puede mantener su tono el potencial en aguja? Mm, es variable, es variable tanto la duración como la frecuencia. Pueden durar desde 10 a 15 segundos. Básicamente es eso, de 10 a 15 segundos. El que es más variable es la frecuencia en cuanto al lugar. Básicamente, por ejemplo, en el estómago y en el duodeno hay de 3 a 12 potenciales en aguja, ¿ok? De 3 a 12 así, en un minuto. Y por ejemplo, en el ilion es de 8 a 9, de 8 a 9 potenciales en aguja en un minuto. O sea, es constante, no es que ocurra potencial en aguja, por ejemplo, en el segundo 0 y hasta el segundo 25 vuelve a haber otro, sino que es constante. O sea, vean, es de 3 a 12 solamente en un minuto. O sea, básicamente nunca está así como quieto. O sea, sí, pero son milisegundos, ¿vale? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Dice que sí. ¿Puedes continuar, Grace? Sí, perdón. Listo. Bueno, ahora vamos a ver algunos cambios en el voltaje del potencial de membrana. Como les estaba comentando, el potencial de membrana con estimulación eléctrica es de -56, pero puede haber algunos
algunos efectos que puede hacer que se despolarice o que se hiperpolarice. De hecho, estaba en la imagen anterior, pero como les digo, se lo quise separar para no darles toda la información de junto y que la puedan procesar mejor. Entonces, tenemos que los factores que ayudan a despolarizar, o sea, que entren iones sodio, iones calcio, es la distensión del músculo liso. Entre más se distiende, más es esta excitabilidad. Recuerden que actúa como un sin sitio. Entre más se excite una, se excitan todas, ¿ok? También por la estimulación de la acetilcolina. Recordemos, bueno, no sé si lo vieron también en fisiología celular, pero la estimulación por los nervios parasimpáticos van a liberar la acetilcolina y la acetilcolina va a ayudar a que estos canales se abran y cuando se abren estos canales, ¿qué pasa? Pues entra, entra el sodio, imaginemos aquí, entra el sodio y entra el calcio, ¿vale? Y esto va a ayudar a la despolarización. La despolarización va a activar a la calmodulina y la calmodulina va a activar a la miosina para que haya este proceso de contracción, ¿vale? Otra también es la estimulación por distintas hormonas gastrointestinales, como les había comentado. La acetilcolina no se cuenta tanto como una hormona gastrointestinal, pero recordemos que hay otras como secretina, gastrina, colecistocinina, entre otras, ¿ok? Por eso es importante que las recuerden. Por otra parte, hay algunos factores que la hiperpolarizan. Recuerden que entre más hiperpolarizada esté, o sea, tiene un valor muy, muy negativo, no puede excitarse y si no se excita, pues no hay contracción. Entonces, entre los factores que la hiperpolarizan, básicamente, de esta es la estimulación simpática y todos los nervios simpáticos van a secretar noradrenalina y o adrenalina, ¿ok? Entonces recuerden, la noradrenalina y la adrenalina hacen que los canales se cierren, están muy, muy negativos, entonces no se pueden abrir. Como no se abren, pues no entra el sodio ni el calcio, ¿ok? Por lo tanto, pues no hay excitación, no hay contracción de las miofibrillas. ¿Y entienden esto? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No hay alguna por ahí, Alex? No, hasta ahorita no hay. Vale, entonces esto sí es muy importante porque lo vamos a estar viendo después. Y bueno, esto para finalizar es lo que les comentaba de los iones calcios que entran, por aquí no se esquematiza muy bien, pero entran los iones calcio, activan a la calmodulina, se unen a los filamentos de miosina, esta es la cabeza de la miosina aquí, esta es la cabeza de la miosina que va a jalar a estos filamentos de actina para que haya el deslizamiento de las miofibrillas y haya la contracción, lo que les he estado comentando, lo que nos comentó Abelardo. Entonces recuerden que el calcio es el que activa todo este proceso, ¿ok? Sin calcio básicamente no hay despolarización, ¿vale? Y creo que esto ya es todo de mi parte. Si tienen más dudas o algo no les quedó claro, es ahora, porque si no, pues ya se van a quedar con la duda. Ok. ¿Lo tienen? Ujú. Adelante, Abelardo. Sí, gracias. Es sobre lo que pasa con el músculo que se encuentra en los esfínteres, porque leí que mientras se da esta despolarización y se activa la contracción muscular a lo largo del tubo digestivo, hay porciones que en vez de, por decirlo así, contraerse, se relajan como es en los esfínteres. Y pues quería ver si había, por decirlo así, alguna diferencia en los potenciales de estas regiones. No, básicamente el proceso de la contracción es la misma que entra calcio y entra sodio, pero aquí la diferencia es las hormonas que actúan. Por ejemplo, hay algunos esfínteres que son voluntarios. Por ejemplo, el esfínter anal tiene músculo estriado, por lo tanto es voluntario y tiene una estimulación nerviosa diferente. Pero, por ejemplo, el esfínter que se encuentra en la porción pilórica o en la porción del cardias tienen una estimulación diferente. Básicamente tienen una estimulación por medio de hormonas o de un control nervioso. Mira, ahorita no nos Ajá. adelantamos tanto porque eso es parte del siguiente equipo, el de propulsión y mezcla. Básicamente ahí vamos a ver que, por ejemplo, en un comienzo va a haber contracción mientras se dilata la siguiente parte. Se contrae, se dilata la siguiente. Eso va a ser parte del tema del día de mañana. Así que ahorita igual no es tan importante que nos adelantemos tanto a ese punto.
No, pero pues también está bien como que les surja la duda, que sean curiosos para que tengan como esta cosita como de estar buscando. Entonces, pues solo tengan en mente esto, que influyen diferentes tipos de hormonas y el sistema es distinto. Entonces, pues ya el día de mañana que lo veamos, creo que ya te va a quedar un poquito más claro, pero igual si tú ya tienes como esta misma duda, tú ya puedes ir buscando como en libros o así, y el día de mañana que ya veamos el tema, tú ya vas a tener un poquito de base y ya lo vas a entender mejor o puedes hacer más preguntas, puedes indagar más y por lo tanto puedes aprender más. Entonces está súper bien. Bueno, aquí lo que vamos a ver pues más adelante, esto es que el plexo de Auerbach también tiene neuronas que son inhibidoras. Entonces, mientras es activado por el parasimpático para la propulsión o el peristaltismo, también inhibe los esfínteres a través del mismo plexo. ¿Ok? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Vale, entonces vamos a pasar con la irrigación. Me voy a cambiar un poquito el formato y los voy a dejar con Jime para que ella les explique. Para que ella les explique. Jime, ¿andas por ahí? Sí, Grace, aquí estoy. Pero Vale. no del control nervioso, mi irrigación. Ay, sí, perdóname, control nervioso. Aquí está. Ok, perfecto, en lo que acomodan la explicación. mm, ¿Alguien más tiene alguna duda del tema? ¿Va quedando claro? No sé. ¿Cómo sienten la forma en la que les están explicando? Ok, perfecto. Igual si alguien tiene alguna duda ahorita puede prender su micro sin necesidad de poner su puntito. Ya vamos, perdón, problemas técnicos. Ya, Grace, ¿Ya ahora gracias. sí? ¿Ya se ve? Sí, ya. Ah, vale, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Yo soy Jimena Montiel Hernández, soy de la sección 13 y también acabo de pasar a tercero. Entonces vamos con, pues, otro de los temas del aparato digestivo y es el control nervioso. Alex ya les había mencionado algo así del sistema nervioso entérico. Entonces vamos a verlo muchísimo más a fondo para que entiendan que todas estas funciones están controladas pues también por lo que es el sistema nervioso, tanto central y también el periférico. Entonces, bueno, todas las funciones del aparato gastrointestinal están controladas por sistemas locales, por nerviosos y hormonales, que Grace de hecho también les dijo que las hormonas aquí tienen un papel muy importante y más adelante lo vamos a ver más específico. Entonces, bueno, al sistema nervioso entérico se le conoce en la literatura también como un minicerebro o como un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque va a contener neuronas sensoriales, interneuronas y motoras, como pues en el encéfalo propiamente, que hay neuronas aferentes o sensoriales, interneuronas, que van a llevar a cabo la conexión entre estas dos, y las motoras, que son las eferentes, o sea, las que van a llevar a cabo todas las acciones. Entonces, bueno, el sistema nervioso entérico también es una de las 3 divisiones del sistema nervioso autónomo, junto con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces va a ser un mecanismo principal para el control de la función gastrointestinal. Se encuentra a lo largo de toda la pared del tubo digestivo, desde lo que es el esófago hasta el ano. Aproximadamente son 100 millones de neuronas las que contiene este sistema nervioso entérico
y pues aproximadamente es la misma cantidad que en la médula espinal o en el resto de todo el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, pues sí son muchas neuronas las que componen este sistema. Y una función general es que controla los movimientos y las secreciones gastrointestinales. Pero pues más adelante vamos a ver qué otras funciones tiene y cómo las hace. Y ya, gracias, si quieres bajarle, por favor. Ok, entonces ya les habían explicado esto de los plexos. Los plexos tienen, o sea, son parte de este sistema nervioso entérico y pues los dos principales son el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Su localización, pues el mientérico de Auerbach, ya se lo había mencionado Grace, pero pues otra vez, está en la capa muscular longitudinal y la circular. No puedo poner yo el puntero, pero en esa foto de ahí que les puse, pues ahí se ve, ahí está claramente entre la muscular la muscular longitudinal y la muscular circular está el plexo mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner que se encuentra pues en la submucosa del tubo digestivo, que está ahí señalada, la submucosa. Y ya, siguiente. Entonces vamos a ver más a detalle las diferencias de estos dos, tanto en disposición como en su función. Entonces vamos a empezar con, pues, les puse como una tabla comparativa, creo que son muy útiles para distinguir como las diferencias. Entonces vamos a empezar con la función. Del plexo submucoso, principalmente se encarga del control de la secreción y del flujo sanguíneo local. En cambio, el plexo mientérico se encarga de los movimientos gastrointestinales, o sea, de la actividad motora propiamente. Ahora, la disposición. En esta foto se ve cómo está dispuesto cada uno. El plexo mientérico está dispuesto en cadenas lineales de neuronas que están interconectadas a lo largo del tubo digestivo. Ven cómo está conectada una con otra, con otra, con otra, con otra, y son cadenas lineales. Y el plexo submucoso está como más longitudinal y no está en la disposición que tiene el plexo mientérico. Entonces, ahí hay una diferencia también. Entonces, ahora, la estimulación del plexo mientérico, ¿qué provoca? Va a provocar que se aumente la contracción tónica del aparato digestivo, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas y aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino. Entonces, todo esto comprende, como les dije, actividad motora, las contracciones, el tono y la ritmicidad. Y por otra parte, el plexo de Meissner se encarga de la función parietal interna de cada segmento. O sea, se encarga de las funciones de secreción, de absorción y de contracción local del músculo de la submucosa. Entonces, ahí también están sus diferencias en las funciones. Y creo que ya alguien les había mencionado del plexo mientérico que no solamente es excitador, sino que también algunas neuronas son inhibidoras. ¿Pero por qué? Porque liberan un neurotransmisor que es el péptido intestinal vasoactivo, o PIV, que este es un neurotransmisor inhibidor que también se libera por las neuronas que están en este plexo mientérico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. Entonces, ya. Ok, entonces, otros autores mencionan la definición del sistema nervioso entérico como un circuito. Ahorita vamos a explicar por qué es un circuito que actúa en el interior del tracto gastrointestinal sin necesidad de que la médula espinal o el cerebro propiamente participen. Entonces, su actividad es resultado de la generación de potenciales de acción por neuronas y por la liberación de neurotransmisores para que se afecten otras neuronas u otras células efectoras. Y ahorita vamos a ver por qué es un circuito que no necesita la participación ni de la médula ni del cerebro. Les baja, por favor. Ok, entonces aquí vamos a ver todo lo que les dije, que por qué es un circuito, y también por qué les dije al principio que se les conocía también como un mini cerebro. Entonces, se va a componer de circuitos sensoriales, conexiones interneuronales y las neuronas secretomotoras. Aquí en esta imagen está dividida como en tres.
que es la parte sensorial, lo de en medio y después lo que es la parte motora. Entonces vamos primero con la primera, donde está el cuadrito de lo de sensorial, que es la primera columna, ¿sí? Entonces, las neuronas que están en esta parte son las neuronas aferentes o sensoriales. Estas neuronas, que es la que está en azul, se van a encargar de los cambios en la actividad luminal, o sea, de la luz, como que, por ejemplo, la distensión, la bioquímica de lo que es, pues, la luz. ¿Qué comprende la bioquímica? El pH, la concentración de nutrientes o la osmolalidad también. Entonces, estas neuronas se encargan de eso. Luego estas van a activar a las interneuronas, que son las de verde, que están en medio, que son las que van a conectar a las sensoriales con las motoras. Sin estas interneuronas no podría llevarse a cabo como la función, porque pues son las que son muy importantes, ¿no? Porque ellas conectan. Entonces ya estas interneuronas, que son las verdes, van a activar a las motoras, que son las que están en color negro. Y estas neuronas son las secretomotoras eferentes, y estas a su vez van a activar a otras células. Por ejemplo, en la última parte están células endocrinas, mecanorreceptores, quimiorreceptores. También pueden ser células epiteliales para que se segreguen o se absorban fluidos o electrolitos. Entonces, todo está controlado. También en esa parte que ven ahí de células endocrinas, las neuronas motoras van a activar a estas células endocrinas para que liberen hormonas, que al rato las vamos a ver. Y bueno, ¿alguna duda con este circuito de cómo es que funciona el sistema nervioso entérico? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ok, entonces hay ciertas teorías de algunos autores que dicen que el sistema nervioso entérico tiene respuestas preprogramadas. ¿A qué se le llama esto de respuestas preprogramadas? Pues bueno, imaginémonos dos situaciones. Uno, una distensión mecánica del Y1 puede ser provocada porque pues alguna sustancia irritante, exceso de alimento, algún fármaco que nos está ocasionando una distensión del Y1. O bien, otra situación, que una bacteria libere uno de sus factores de patogenicidad, que lo van a ver en micro el siguiente año, que hay algunas bacterias, sobre todo las enterobacterias, por ejemplo, como Salmonella, que tienen un factor que es lo que hace daño al huésped, que se llama enterotoxina. Entonces, esta enterotoxina, pues también va a generar un daño en el Y1. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, ya sea una o la otra, va a generar una respuesta totalmente idéntica o respuestas idénticas. ¿Cuáles son estas respuestas? Que se estimule la secreción de fluidos y que por lo tanto nos dé como resultado una diarrea, o que haya contracciones propulsivas del músculo liso. Cuando ustedes, no sé, se llegan a enfermar del estómago así, no sé si que algo, como coloquialmente se le conoce como que algo me cayó mal, sienten como contracciones, como ruidos estomacales así raros, pues son contracciones propulsivas de este músculo liso provocadas pues por ya sea por la enterotoxina o por una distensión mecánica y cualquiera de las causas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que dos situaciones diferentes provocan dos resultados que pues son iguales, ya sea una o la otra. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Ok. Bueno, esto es lo más importante de esta diapositiva. Y ok, bueno, aquí en esta foto les quiero explicar cómo todo está conectado. Nada más es para que se den una idea de cómo el sistema nervioso influye también en nuestro aparato gastrointestinal. Entonces empezamos desde la parte inferior, que corresponde al sistema nervioso entérico, que está señalado con el número 1. Aquí está, ajá. El sistema nervioso entérico, que pues corresponde a lo que es el intestino. Y aquí
vamos a ver que tiene tanto aferencias ascendentes como aferencias descendentes con todas las partes del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, en la flechita azul que está hacia, en la otra más hacia izquierda, está, perdón, a la derecha, está una que dice aferente ascendente. ¿A qué se refiere con esta? Que esta flecha va a subir hacia lo que es el tronco encefálico y va a mandar señales para que también el tronco encefálico regrese otras señales hacia otra vez el tubo digestivo. Entonces, aquí nos está señalando que el sistema nervioso entérico se conecta con el tronco encefálico por medio de una vía ascendente, aferente. Y otro ejemplo, por ejemplo, en los centros superiores de la corteza cerebral, ahí está señalado específicamente el hipotálamo hasta arriba, cómo se conecta con el sistema nervioso entérico. Bueno, pues nos vamos en el puntito amarillo que está ahí, que ahí está la neurona que va a salir, se conecta, baja y se conecta con la flechita negra y va hacia la médula espinal. Entonces, de centro superior va a médula espinal, de médula espinal baja como neurona preganglionar, porque está antes del ganglio. Ahorita voy a explicar eso de los ganglios, y llega a lo que es el ganglio del sistema autónomo. Del ganglio del sistema autónomo, una vez que la neurona sale de ahí, se convierte en fibra postganglionar y llega otra vez a lo que es el sistema nervioso entérico. Entonces, esta puede ser una vía de cualquier tipo de, por ejemplo, el hambre, el dolor, cualquiera de estas cosas, de estas sensaciones viajan por medio, pues, de estas vías. Entonces, para que vean que todo está conectado. Más que nada quería hacerles como que vieran cómo se relacionaba todo. Ok, entonces, ahora nos vamos con los neurotransmisores y su papel en todo el control nervioso del tracto gastrointestinal. Primero, pues vamos a empezar con la acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor pre- y postganglionar. Este va a regular la función secretora y la actividad del músculo liso. Va a estimular la actividad gastrointestinal. Esto es muy importante, ya se los había mencionado Grace también, pero bueno, el sistema nervioso parasimpático, las terminaciones parasimpáticas liberan acetilcolina y por lo tanto cuando se libera este neurotransmisor se va a estimular la actividad gastrointestinal. Como el que sigue es la noradrenalina, que también Grace los había mencionado, que las terminaciones nerviosas simpáticas van a liberar noradrenalina y esta noradrenalina va a inhibir, o sea, va a ser lo contrario que la acetilcolina, va a inhibir la actividad gastrointestinal. También otro de los neurotransmisores es el trifosfato de adenosina, la serotonina, de muchas funciones de estos aún no están 100% conocidas, pero pues se sabe que tienen participación en la regulación de la actividad gastrointestinal. La serotonina es muy importante porque alrededor del 90% de la serotonina se va a localizar o se va a generar en el sistema nervioso entérico, en el intestino. Ay, bueno, me parece que hay una duda. Andrea. Sí, había leído que en el músculo liso a veces la acetilcolina excita y a veces la noradrenalina inhibe, pero ¿qué es lo que define que no sea al contrario? Porque en algunos lugares la noradrenalina excita y la acetilcolina inhibe. Ah, ok. Sí, o sea, como siempre, nunca es una regla que uno dé una cosa y que el otro sea otra. Entonces, aquí depende de la función que se vaya a generar. Varía, o sea, por ejemplo, si es secreción, movimiento, contracciones, va a ser estimulada por acetilcolina y en algunas otras funciones pues va a depender de la noradrenalina para que se excite o también de los receptores. Los receptores son muy importantes en estos neurotransmisores porque puede que un sitio del aparato digestivo tenga receptores de noradrenalina y por lo tanto el resultado sea la excitación y no la inhibición. Entonces también depende del lugar del aparato digestivo
para que haya pues uno u otro resultado. No sé si alguien quiere. Ok, prácticamente respondiendo a tu pregunta, depende la unión de ese neurotransmisor con qué tipo de receptor. Ujú. No recuerdo si ustedes ya vieron qué tipo de proteínas G existían, hay muchísimas. Están las proteínas que son estimuladoras e inhibidoras. Esas producen segundos mensajeros, pero dependiendo si es una G estimuladora, pues produce, por ejemplo, la contracción de este músculo liso. Pero si este neurotransmisor se unió con una proteína G inhibidora, pues no produce esa contracción. No sé si me estoy dando a entender. Sí, todo depende del receptor. Ajá, depende de la unión con qué receptor interactúa prácticamente. Ujú. Listo, Jimena, continúa, por favor. Sí. Bueno, ya seguimos con otros neurotransmisores. Gracias. ¿Puedes bajarle, por favor? Ok, entonces el siguiente también es la dopamina, la colecistocinina también, aunque es normalmente pues una hormona, más adelante vamos a ver su función, pero pues en el Guyton también, o sea, sí lo integran como un neurotransmisor. Y el péptido inhibidor vasoactivo, que ya les había comentado, que también se habla como VIP. Este es importante en la inhibición del músculo liso y también en la estimulación de la secreción intestinal de electrolitos y fluidos. Esta es su función. Y la somatostatina, pues también es otro de los neurotransmisores importantes u hormonas que también más adelante vamos a ver su función. Nada más quería mencionarlos ahorita en general. Bueno, faltan otros que de estos sí su función todavía no está ni siquiera clara, pero también se mencionan que es la leuencefalina, que sí se conoce, que es el principal, perdón. Aquí se repitió con lo de la acetilcolina. La leuencefalina, la metencefalina y la bombecina son 3 neurotransmisores que también tienen su función en la secreción y en la actividad del músculo liso. Sin embargo, pues todavía no se conoce cómo es que logran controlar todas estas funciones de secreción y de movimiento. Y ya. Ok, entonces ahora vamos a hablar más acerca del control autónomo del aparato gastrointestinal. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a empezar primero con la estimulación parasimpática. Bueno, al sistema parasimpático también se le conoce como sistema cráneo-sacro. ¿Por qué? Vamos a dividir esta palabra para que sea más fácil. Cráneo, ¿por qué? Por el nervio vago, por su origen. Entonces, el nervio vago representa el sistema parasimpático craneal y este va a inervar esófago, estómago, páncreas, el intestino y la primera mitad del colon el vago. Esta es su función. Y el sistema parasimpático sacro comprende de lo que es los segmentos S2 y S4 de la médula espinal. De aquí va a viajar con los nervios pélvicos hasta llegar a la mitad distal del colon y hasta llegar al ano. Entonces, el colon sigmoides, el recto y el ano son los que están principalmente, son los que reciben principalmente una inervación parasimpática. ¿Por qué? Para los reflejos de defecación, que principalmente están controlados por una estimulación parasimpática. Entonces, a esto se refiere con inervación cráneo-sacra. Y bueno, para que se acuerden, esto no jamás se les puede olvidar, que la estimulación parasimpática va a generar un aumento de la actividad digestiva. Y ahora nos vamos con la estimulación simpática. Les dije que el sistema parasimpático se le conoce también como sistema cráneo-sacro y el sistema nervioso simpático se le conoce como sistema toracolumbar. ¿Por qué toracolumbar? Entonces, porque va desde los segmentos de T5 hasta L2. En el Guyton se menciona L2, aunque alguna bibliografía también menciona que hasta L5. Pero bueno, entonces las fibras nerviosas simpáticas, en este esquemita que les puse aquí, nos vamos a lo que son las astas medulares y las fibras simpáticas se originan en los segmentos de T5 a L2, como ya les dije, nacen de la médula. Después
Grace, ¿puedes ir apuntando, porfa, con el puntero? Gracias. O sea, están ahí en la médula, después van a penetrar en las cadenas simpáticas de ganglios. Hay 2 cadenas de ganglios en el sistema nervioso simpático. La primera es esa que está circulando, Grace, que son los ganglios paravertebrales, ¿ok? Que están a un lado de la médula espinal. Entonces van a penetrar aquí estas fibras y después penetran en la segunda, en el segundo sistema de ganglios, que son los ganglios simpáticos prevertebrales, que es lo que dice ahí arriba GPV, ese es de chiquito. Ahí, estos son los ganglios prevertebrales, los pasados son paravertebrales y estos son prevertebrales. Algunos ejemplos de estos son el celíaco. Bueno, más o menos llevan su nombre de acuerdo a la disposición del tronco celíaco. Es el ganglio simpático celíaco, que es el más grande, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Estos son estos ganglios. Entonces, ya hacen su recorrido, su sinapsis en este ganglio. Y aquí, no sé, un ejemplo que sea el celíaco. Aquí se encuentran cuerpos de las neuronas postganglionares. Como les dije al principio, antes de que lleguen al ganglio son neuronas o fibras preganglionares. Y una vez que salen del ganglio son fibras postganglionares. Entonces, ya que salen de aquí como fibras postganglionares, ya hay una llavecita que se dirige hacia todas las zonas del tubo digestivo, como ven, abarca desde el estómago hasta lo que es el recto y el ano, que está ahí todo. Entonces ya como fibras postganglionares, pues ya se va a todos lados para efectuar las funciones. Y algo importante, bueno, de que estas fibras nerviosas simpáticas, como ya les dije, liberan noradrenalina, y un efecto directo de la noradrenalina es que va a estimular a todo va a inhibir al aparato digestivo menos a la muscularis mucosae. A esta la va a excitar. El sistema nervioso simpático inhibe el aparato digestivo menos a la muscularis mucosae, que la inhibe, que la excita. ¿Ok? Y bueno, aquí hay un esquema que resume los dos, tanto sistema nervioso simpático y parasimpático. Nada más nos vamos a concentrar en el aparato digestivo. Vamos a comenzar con el sistema nervioso parasimpático, nada más a nivel de resumen, que como les dije, se le conoce como sistema cráneo-sacro. Ven la división de arriba, nace de lo que es el tronco encefálico y del encéfalo. Vamos a poner un ejemplo de aquí, de una de las vías que nos está dando. Del origen del oculomotor, tiene su origen en el tronco encefálico y llegan a núcleos. Si se acuerdan, el oculomotor tiene 3 núcleos. Uno de ellos es el núcleo de Edinger-Westphal. Llega a este núcleo, hace sinapsis y la neurona va a inervar pues, lo que son el músculo ciliar, el constrictor de la pupila y todos estos que llevan a cabo todas las funciones de miosis y midrasis. No sé si ya lo vieron en neuroanatomía. Ahorita nos vamos a meter mucho a eso, pero bueno, esta es una de las vías, ¿no? En este sistema nervioso no hay ganglios más que núcleos. ¿Okay? Entonces, hasta abajo en el sistema nervioso parasimpático también está a disposición de los segmentos sacros, como les dije, de S2 a S4. Entonces, ahí está señalado S2, S3 y S4. Viaja con los nervios pélvicos e inerva la mitad distal del colon, el recto y el ano, sobre todo para los reflejos de la defecación. Y por otro lado está el sistema nervioso simpático, que como les dije era el toracolumbar, va de T5 a L2, ahí empieza. ¿Les puedes apuntar ahí T5 a L2, por favor? Ok, empieza de T5 a L2 y primero les dije que las fibras se originaban aquí, luego penetran en las cadenas simpáticas paravertebrales, que son las que están inmediatamente al lado, ahí. De hecho, ahí dice cadena simpática paravertebral, hacen sinapsis, luego se van a los ganglios simpáticos, están ahí 3, el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Y una vez de aquí, ya se van hacia los órganos abdominales, bueno, otros órganos también, pero ahorita específicamente, pues a lo que es estómago, intestino, colon y todo eso, ¿no? Entonces, este fue un resumen en
pues en esta imagen que creo que está muy bien. ¿Alguna duda de esto? Ok, entonces seguimos. Entonces, dentro del control nervioso existen reflejos gastrointestinales. Se pueden dividir en 3, que vamos a empezar con el primero, que son los reflejos que se generan dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, o sea, dentro del sistema nervioso entérico. Y estos reflejos de qué se encargan, se van a encargar de la secreción digestiva, de la peristalsis, de las contracciones de mezcla, que ahorita vamos a ver, y también el tema de mañana, y de la inhibición. Entonces, si se fijan, todas estas acciones ocurren dentro de la pared del intestino, y estos reflejos nada más actúan aquí, a nivel local. Después, la segunda clasificación de reflejos son los que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, que ya les mencioné cuáles eran, la cadena simpática prevertebral. Estos reflejos de aquí del intestino van a estos ganglios y de estos ganglios vuelven al intestino. Y este tipo de reflejos es, por ejemplo, el gastrocólico. Para interpretar de qué se trata, pues gastrocólico, vamos a dividir gastro, estómago, cólico en colon. Entonces, ¿de qué se encargan estos reflejos? El gastrocólico va a proceder del estómago y va a inducir la evacuación del colon, se llama gastrocólico, ¿ok? El enterogástrico, entero es todo lo que se refiere a intestino y gástrico, pues estómago. Y el enterogástrico se va a encargar de inhibir la motilidad y la secreción gástrica y surge en el intestino delgado y en el colon. Y por último, el cólico ileal, cólico de colon, ileal de ileón. Entonces, son reflejos que se originan en el colon para inhibir el vaciamiento del ileón en el colon. Entonces, son 3 reflejos. Normalmente yo para pues entenderlos los separaba por palabras para así como tener una idea de dónde empiezan y a dónde van. Y por último, los reflejos que del intestino van hacia la médula espinal o al tronco encefálico y otra vez vuelven al tubo digestivo. Estos tienen como función controlar la actividad motora y sobre todo estos reflejos van a encargarse de los reflejos, de lo que es el dolor. Y cuando hay dolor, por lo tanto, generan una inhibición de todo el aparato digestivo o de los reflejos de la defecación. Entonces, esta es la división de los reflejos del aparato gastrointestinal. Ok, entonces, también es importante mencionarles que hay fibras nerviosas aferentes que nacen desde el tubo digestivo. Todo lo aferente es lo que nace de donde se origina, ¿no? Entonces, en el tubo digestivo, ahí les puse un esquemita, se originan fibras nerviosas aferentes. Estas fibras nerviosas tienen sus cuerpos celulares en el propio sistema nervioso entérico, en cualquier parte del tubo digestivo, o en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. De cualquier lugar se encuentran. Estos están estimulados por diferentes aspectos. Se los puse en el número 2. Eso se puede estimular por una irritación de la mucosa intestinal, ya sea por alguna sustancia química, por un fármaco, algo así. Cuando hay distensión excesiva del intestino, cuando hay exceso de alimento, por ejemplo, o alguna sustancia química en el intestino que también va a generar irritación. Entonces, esto provoca que se estimulen y, por lo tanto, transmiten señales ya sea de excitación o bien de inhibición de todos los movimientos y de la secreción del aparato gastrointestinal. Y, pues bueno, eso más o menos explica lo de los reflejos. Y, bueno, aquí está lo del control hormonal, la tablita que Grace les mencionó. No les puse la del ROS, pero pues casi bien igual. Les puse 2. Si quieres bajar, Grace, en la de, por favor, otra. En esta pues un poco más chiquita, es la que viene en el Gaitan. Son como las más comunes y las que se conoce más su función. Entonces, vamos a verlas así en general. Ustedes después la revisan poco a poco, pero bueno, vamos a empezar con la gastrina. La gastrina, bueno, toda hormona tiene un estímulo para que se secrete, tiene un lugar de secreción y una acción.
Entonces, la gastrina, el estímulo para que se libere o para que se secrete son las proteínas, que haya una distensión, o los nervios, ¿no? Entonces, este es un estímulo para la secreción, en donde se secreta en las células G del antro gástrico, del duodeno y del yeyuno. Entonces, aquí se secretan y la gastrina, su acción es estimular que se secrete el ácido gástrico y que haya un crecimiento de la mucosa gastrointestinal. Entonces, esto es lo que hace la gastrina. Después, la colecistocinina tiene un estímulo diferente. Las proteínas, las grasas y los ácidos. ¿En dónde se secreta? En las células I del duodeno, el yeyuno y del ileón. Estas células I van a secretar colecistocinina y la colecistocinina va a estimular varias cosas. Va a estimular, tanto inhibir. Estimula la secreción de las enzimas pancreáticas, la secreción del bicarbonato pancreático, contracción de la vesícula biliar y el crecimiento del páncreas exocrino. Esto va a estimular, pero también puede inhibir. ¿Y qué inhibe? El vaciamiento gástrico. Después está la secretina, que su estímulo son los ácidos y las grasas, en donde se secretan las células S del duodeno, del yeyuno y del ileón, y va a estimular que se secrete pepsina, todo lo que Grace les explicó al principio, pues aquí está, la secreción de bicarbonato pancreático, bicarbonato biliar, y también que crezca el páncreas exocrino, e inhibe la secreción de ácido gástrico, entonces también es importante, ¿no? Después está el péptido inhibidor gástrico, que tiene otros estímulos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Y cuáles células lo liberan? Son las células K del duodeno y del yeyuno. El péptido inhibidor gástrico, que estimula que se libere insulina e inhibe la secreción de ácido gástrico, como su nombre lo dice, inhibidor gástrico. Y por último, en esta tabla está la motilina, que sus estímulos son las grasas, los ácidos y también los nervios, en donde ¿cuáles son las células que la secretan? Son las células M, por eso se llama motilina, del duodeno y del yeyuno, y va a estimular, como su nombre lo dice, la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. Entonces, esta tablita, sí, la verdad, sí leanla, sí es muy importante, y relacionen todo, ¿no? También esto es parte de relacionar. Ok. Entonces, esto solo lo voy a mencionar muy general porque mañana lo van a explicar más a fondo, nada más para que ya tengan pues, una idea, que hay dos tipos de movimientos en el aparato digestivo. No solamente son los movimientos peristálticos, también, bueno, son dos, los movimientos de peristaltismo o de propulsión y los movimientos de mezcla. Creo que no se ve, pero había puesto un GIF en esa parte de ahí de los movimientos peristálticos. Y bueno, los movimientos peristálticos esos movimientos son el movimiento básico del aparato digestivo. Y estos movimientos tienen un estímulo. El estímulo es cuando se distiende el tubo digestivo, cuando hay alguna irritación química o física, o incluso señales nerviosas provocan la peristalsis. La función de la peristalsis es que se desplacen los alimentos. Ahí en ese GIF estaba pues como el bolo alimenticio desplazándose a lo largo de todo el tubo, y esto hace que, bueno, este movimiento hace que se desplacen los alimentos a una velocidad adecuada para que haya una correcta digestión y absorción. Grace les mencionó lo de los pliegues y todo eso. Bueno, pues todos estos movimientos deben de ir a una velocidad, no deben de ir rápido, porque si no, no hay tiempo para que haya una digestión y una absorción correcta. Y otros movimientos son los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla son diferentes en las diferentes partes del región del tubo digestivo. No son iguales en el estómago, no son iguales en el yeyuno, en el ileón. Y a veces los propios movimientos peristálticos son los que mezclan los alimentos. Pero los movimientos, o sea, a veces no es necesario que haya estos movimientos de mezcla porque los propios movimientos peristálticos ya lo mezclaron. Pero cuando no, estos movimientos de mezcla son los que van a trocear y a desmenuzar el contenido intestinal para su digestión. Y bueno, Alex, no sé si quieres que hasta aquí le dejamos y mañana seguimos con lo siguiente. ¿Hay alguna duda? Hasta aquí le dejamos, chicos. Mañana sigue Juan Pablo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, porfa? Que la puedan decir.
Mamá. Ok, hasta ahorita creo que nadie tiene una pregunta. Entonces damos por finalizado el día de hoy.